La ley del karma material ha de ser trascendida en la superficie del planeta. Miles son los que hoy recorren los tramos finales del actual laberinto sustentado por las leyes materiales. Para elevarse por sobre él, deben expresar sintonía con su instructor interno. Silenciosamente, la vida cósmica florece, ofreciendo liberación. Todos los mitos guardan para la conciencia humana el acceso a un portal. Con el correr de esta transición planetaria, algunos de ellos podrán ser recuperados e interpretados adecuadamente. Así, hoy podemos ver en Teseo al individuo que trata de transitar el laberinto de la vida material, la resultante de saldos y débitos kármicos, aquel que lidia aún con potentes juegos de fuerza. Podemos significar en Ariadna las energías interiores, el alma, sin cuyo sostén y guía sería imposible vencer las fuerzas instintivas Minotauro y trascender el contexto ofrecido por el laberinto. En momentos tan cruciales como los que ahora se preanuncian, solo tomando firmemente el hilo que Ariadna nos ofrece, podremos trascender la ley del laberinto. Antes de asumir los caminos del cosmos y la eternidad, debemos vencer en nosotros a Minotauro, no como una sencilla partida de caza o incluso una ambiciosa especulación de orientación espiritual, sino como el despejamiento y disponibilidad de nuestro ser hacia la vida creativa, única energía capaz de proyectarse por medio de aquello que al vencer le ofrendamos de manera correcta. La conciencia y el cosmos. Un camino hacia nuestro propio cosmos interno. Conducen este programa Guamaitlán y Nikashnok. Estos programas están basados en las preguntas del público asistente a los estudios que Daniel Gagliardo ofrece en Sierra del Cielo todos los miércoles y sábados, así como también los realizados en distintas provincias o países. Además, también están basados en todo el material bibliográfico de Uxim, que son todos libros escritos por Daniel Gagliardo, como por ejemplo el libro Por el amor de Ariadna, que Guamaitlán recientemente leyó en la introducción. Daniel Gagliardo fundó hace más de 30 años en las sierras de Córdoba el centro de servicio planetario llamado Uxim. Como auxiliar de la energía de instrucción, Daniel busca remitir a los seres hacia su propia fuente interna de conciencia a través de sus conferencias impartidas alrededor del mundo de manera gratuita, el material grabado de las mismas y sus libros traducidos a varios idiomas, que sirven de referentes para grupos e individuos que buscan profundizar la realidad y las leyes cósmicas. También hay otros programas de la conciencia del cosmos en portugués, búlgaro, ruso e inglés, y diversos grupos de trabajo interno Uxim en todo el planeta: Argentina, Uruguay, Portugal, Bulgaria, Chipre, España, Francia y Alemania. Para más información, entra en uxim.org.ar.
Todos los libros escritos por Daniel Gagliardo en castellano, traducidos al búlgaro, inglés, francés y portugués, están en luzdelvalle.com.ar, también en Amazon y Mercado Libre. Uxim Sierra del Cielo se puede visitar para participar de estos encuentros con Daniel Gagliardo y también realizar estadías compartiendo la actividad con los que allí moran. Se encuentra en las sierras de Córdoba, paraje Quebrada de la Luna, camino a Ongamira, a 16 kilómetros de Capilla del Monte. Son libres y sin cobro de aranceles, incluyendo alimentos y hospedaje. Más información visita uxim.org.ar y puedes encontrarnos también en Facebook e Instagram. Además, toda la música que van a escuchar en este podcast es original de Uxim. El título del programa de hoy: Mal uso del libre albedrío. Las lecturas a nuestro cargo en este podcast van a ser del libro Por el amor de Ariadna, justamente porque el título de hoy, Mal uso del libre albedrío, está simbolizado en este libro y la trascendencia que podemos hacer de eso, la entrega final que tenemos que hacer de esto, que es el trabajo que tenemos que hacer hoy. Por eso sintonizamos con la lectura de la tapa y la contratapa en un inicio, y ahora vamos a continuar leyendo párrafos del capítulo número 2, que precisamente se llama como el título del libro, Por el amor de Ariadna. Teseo se encontraba silencioso y relajado, recostado sobre la hierba de uno de los jardines cercanos al laberinto. Podía percibir la angustia de los otros jóvenes dispersos por aquel vergel. Por momentos, su conciencia parecía penetrar de llano en el cercano espejismo de aquellos corredores. La percepción de que debía permanecer atento a la exteriorización de energías conductivas lo llevaba a una actitud de recogimiento. Paulatinamente, descubría en el estado de quietud en que se encontraba las llaves para profundizar su atención, condición por la cual podía observar la dilución de antiguos lazos que había condicionado su capacidad de entrega a lo largo de la vida. A distancia, los guardias imperiales observaban, inamovibles, a quienes la bestia del laberinto arrebataría la existencia, mancebos y doncellas, flor del Ática, por quienes Atenas guardaría silencioso luto e inagotable impotencia. La presencia de Ariadna en los jardines sacudió a los guardias de su abulia. No era común que la princesa mantuviera un acercamiento con las víctimas. Ella se recostó sobre un suave tejido cercana a donde Teseo yacía. Este mantenía los ojos cerrados, respirando con evidente serenidad. Una luminiscencia particular invadía el parque, acentuándose en aquel sector donde los dos jóvenes se encontraban recostados. Con los ojos aún cerrados, Teseo percibió aquella energía que iridiscentemente se acentuaba a su alrededor, cobijándolo. Todo formaba parte de aquella manifestación. Su lejana Atenas y aquel cercano laberinto eran una sola realidad. Minotauro no acechaba en ningún corredor ajeno a Teseo. En su propio ser, como en su propia esencia, Teseo Minotauro palpitaba, retrocedía y avanzaba, fundiendo cada laberinto personal en un único laberinto. Aquel hombre toro solo podía ser vencido
en sí mismo, rechazando en él aquella dualidad, ya no importaba estar dentro o fuera del laberinto. Aquella luz podía, en apariencias, extinguirse en la faz del mundo, pero perduraría en la esencia que lo sustenta. De entre los pliegues de su mano, Ariadna retiró una tersa y resistente madeja de hilo. Con suavidad extendió su brazo hasta que la misma quedó a pocos centímetros de los fuertes y alargados dedos de Teseo. Aquellas suaves y firmes fibras del ovillo formaban parte de la conciencia de Ariadna. Su flexible solidez permitiría a la energía irradiada desde el centro mismo de aquel ser proyectarse hacia los confines de su extensión sin interferencias. Mal uso del libre albedrío es el título del programa de hoy. Primer bloque. Lo que no hicimos en las civilizaciones anteriores y el trabajo actual. Los atlantes tendrían que haber sublimado el emocional. Escuchamos a Gagliardo. Primero la maduración, porque si no lo hubieran sublimado, bueno, está bien, vaya y pase, lo seguimos nosotros, pero se quedaron tirados en el piso con el emocional. Porque sublimar significa llegar al punto máximo previsto arquetípicamente para un elemento. Más de ahí no puede ir. Se sublima cuando se llega a lo máximo, a lo más cercano al arquetipo para una etapa, un nivel, una condición. Porque nadie puede llevar su conciencia emocional a un punto que no está previsto arquetípicamente para él. Porque hay una incompatibilidad vibratoria. Nosotros tendríamos que llegar a un punto de maduración en la época Atlante que nos permitiera, si no se terminaba de solidificar esa maduración en la época Atlante, terminarla, hacer una terminación interesante en la época posatlante. Pero si ellos hubieran llegado a un nivel de maduración suficientemente efectivo, no al máximo, pero suficientemente efectivo, del cuerpo emocional, hubieran podido comenzar a elevar el cuerpo mental y hubiéramos tenido un inicio posatlante con un cuerpo mental suficientemente elevado. ¿A consecuencia de qué? De que no hubiera recibido esa carga tan brutal de un emocional totalmente animal que lo terminó poniendo a prueba. Un cuerpo mental tan primitivo como que tenían los atlantes, ante un emocional que no termina su proceso de maduración, genera una tendencia emocional incluso en el campo mental. La famosa complicidad en la que incurre compulsivamente la mente cuando el cuerpo emocional le presenta reclamos tan salvajes que hace que la mente quede subordinada a esos reclamos, quede enferma intentando ver qué hace con esos reclamos. Entonces, los atlantes no hicieron su trabajo de elevar el cuerpo emocional. Algunos tendrían que haber llegado a la sublimación del comportamiento del cuerpo emocional, del funcionamiento, para ser los puntales de los estímulos mentales que hubieran sido transferidos a esta civilización posatlante con una posibilidad diferente a la que tuvimos, porque agarramos un cuerpo mental en estado desastroso, cuando el cuerpo mental tendría que haber tenido otro estado. No, porque la rescatabilidad bajo ley de karma es algo transitorio. Un ser que es rescatable en una etapa es rescatable transitoriamente porque bajo ley de karma, porque inmediatamente después de ser rescatable y puesto en condiciones superlativas, otra vez tiene la prueba de llegar a un punto determinado. Si no llega, un ser rescatable en una etapa pasa a ser no rescatable en la otra. Hubo seres rescatables en la Lemuria, que pasaron a la Atlántida
y no llegaron a ser rescatables en la Atlántida, y otros, en menor cantidad, pero de modo efectivo, fueron rescatables en la Lemuria, rescatables en la Atlántida, y hoy pueden ser rescatables, parte de esa corriente monádica, y otros no. Quiere decir, hoy aquí tenemos seres rescatables que fueron rescatables en la Lemuria, en la Atlántida y son rescatables ahora. Pero también tenemos seres presentes que fueron rescatables en la Lemuria, fueron rescatables en la Atlántida y ya no son rescatables ahora. Entonces, la rescatabilidad es algo que un ser tiene que confirmar cuando se está bajo ley de karma continuamente. Porque bajo ley de karma hay un escalafón donde el libre albedrío tiene que empezar a ser utilizado de un modo cada vez más elevado. No es lo mismo las pruebas de libre albedrío que pasaron los lemures que aquellas que pasaron los atlantes y que las que tenemos que pasar nosotros. Entonces, somos puestos a prueba de un modo cada vez más profundo, con una diversidad de aspectos que en las civilizaciones anteriores no existían. Era mucho más simple la diversidad de aspectos que pasaron los atlantes para ser puestos a prueba, y mucho más simples todavía los lemures en relación a las pruebas que pasaron los atlantes. Pero hoy esa condición de prueba, tanto atlante como lemur, para nosotros no sirve. Somos puestos a prueba de un modo totalmente diferente. La prueba es otra. Entonces, por más que hubiéramos pasado con cierto éxito el rescate en la Lemuria, en la Atlántida, la mayoría de esos atlantes o lemures atlantes hoy presentes están fuera de la posibilidad de rescate. Es más, utilizaron los artilugios y las tretas aprendidas en el período atlante para generar una fisura en nuestra civilización y hacerse del poder de un modo egoísta, especulativo, tóxico, perverso, donde una civilización se basa en el desequilibrio emocional para su funcionamiento. Estamos diciendo que se basa en el desequilibrio astral, y el desequilibrio astral no puede ser separado nunca de la magia, porque automáticamente una civilización que está desequilibrada astralmente es una civilización que está siendo puesta a prueba a través del uso egoísta de la voluntad, en este caso de la manipulación o proyección de cierto tipo de fuerzas mágicas. No, la trascendencia no, la alineación en todo caso, porque el cuerpo no está para ser trascendido, sino para ser incorporado en un funcionamiento armónico. Un cuerpo no está para ser trascendido si lo tenemos que utilizar correctamente. Lo que tenemos que hacer es trascender funcionamientos astrales emocionales primitivos, para que ese cuerpo pueda ser incorporado acorde al patrón más elevado previsto para él. Claro, porque ¿qué hacemos? ¿Lo cargamos como si fuera una momia? Sino. Entonces nosotros teníamos que llevar un grado de expresión del cuerpo astral emocional para que se tornara una herramienta receptiva, un espejo receptivo de la conciencia interna. Lo mismo el cuerpo mental. Entonces tendríamos que haber llegado a un grado de alineación, de comunión, de inicio de unificación de la conciencia o la corriente energía mental y de la corriente o energía astral emocional. Entonces ahí hubiéramos sido una civilización que en nuestro funcionamiento psicofísico, cada vez que cualquier miembro de esa civilización tuviera un funcionamiento del que fuera a nivel psicofísico, estaría estimulando el equilibrio planetario. Pero lejos estamos de eso. La mayoría de los seres que componen esta civilización, a medida que expresan su actividad psicofísica, lo que hacen es generar un deterioro, un vampirismo de la vida planetaria. Seguro. Esto lo podemos ver con un ejemplo que puede resultar gracioso. Imaginemos un gran edificio con mucha cantidad de departamentos y habitantes. Continuamente algunos están yendo al edificio, venden a otros o le alquilan a otros, otros llegan, unos se van. Pero más o menos se mantiene una cantidad. Entonces, nosotros, como miembros del consorcio de ese edificio, hemos hecho un desastre finalmente. No estamos todos los del inicio que empezaron a vivir en ese edificio. Algunos se fueron a lo largo de los ciclos, pero fueron llegando otros. Pero en el debe y el haber hicimos un desastre con la administración del edificio. Entonces, si bien hay seres que no tienen sobre su espalda en la mochila kármica, en el débito kármico, las responsabilidades del inicio de las primeras razas planetarias,
porque entraron en la Atlántida o entraron post-atlánticamente porque no les servía las condiciones de la superficie antes de la raza adámica. Hay seres que solamente pudieron ingresar, mónadas, a partir del periodo post-atlante, porque no había empatía ni correspondencia evolutiva que les permitiera ingresar antes. Pero no quiere decir que estén exentos. Algunos, habiendo ingresado en el periodo adámico, quiere decir en el periodo post-atlante, hicieron de su actividad en el edificio algo que hiciera mejor la vida en ese edificio. Pero la mayoría de los que ingresaron siguieron la tendencia de los malos administradores que ya estaban viviendo en el edificio. ¿Sí? Los que se robaron la plata de las expensas, los que permitieron que se quemaran todas las bombitas de los pasillos. Un día se robaron la caldera. Voy a prender la caldera y ya no había más caldera. ¿Quién se robó la caldera? Y los humanos, ¿quién se va a robar la caldera? El libre albedrío es una ley cósmica que se nos ofrece, que se ofrece al ser humano cuando precisamente recibe un alma por primera vez, no en los primeros estadios que tiene que hacer un recorrido, primero con el pasaje de la instintividad para después recién empezar a ejercer el libre albedrío. Y ese libre albedrío es para diferenciar el bien, el mal, optar, hacer todo mal primero, después decir esto está mal, y dejarlo y empezar a hacer el bien, lo positivo. Y hoy son tiempos de dejar eso, de dejar lo positivo, lo negativo, para hacerlo neutro. Entonces, ¿hicimos eso como humanidad alguna vez? Nunca. Siempre el libre albedrío fue mal utilizado, a excepción de algunas individualidades, cientos, miles, no sabemos cuántas, ¿no? Pero como humanidad eso no lo hicimos. Y por eso Daniel explica acá, en estas civilizaciones, Atlante y Lemuriana, y por supuesto en todas las otras que no tenemos información, debe hacer lo mismo o peor, por eso no tenemos información. Y hoy son tiempos de cerrar esta transición planetaria, cerrar este círculo kármico, esta ley kármica que se nos dio para hacer como base la primera experiencia, ¿no es cierto?, en este planeta. Cerrar eso para trascender a la ley evolutiva superior. Por eso esta lectura, el laberinto, la vida, Teseo, todos nosotros, con Minotauro dentro nuestro también, esa dualidad que tenemos que trascender. Vamos a ir leyendo, como decíamos, párrafos del libro Por el amor de Ariadna, en su segundo capítulo, donde habla todo este mito, una reinterpretación del mito de Teseo, ya que la humanidad está para hacer una interpretación más avanzada de este mito. Lentamente Teseo abrió los ojos. Su cabeza reposaba en dirección contraria al sitio donde la princesa se encontraba. Así y todo, había comenzado a percibir, muy próxima a su ser, una presencia armonizante y elevadora. Ariadna, a su derecha, era registrada, allende las formas, como un vórtice de luz. Sin mediar pensamiento alguno, el joven griego extendió los dedos. Por medio de la conciencia intuitiva, su mano había sido llevada a tomar la madeja. Una fuerte corriente recorrió todo su cuerpo. Aquella particular vibración no le era desconocida. Recordaba su presencia, así como el estado de vivificación posterior, remanente de la misma, de viaje en algún atardecer a orilla del Coquines. Del mismo modo, la misma se había hecho presente en puntuales instancias de su traslado a la isla. En esta ocasión, la intensidad con que se manifestaba la energía era inédita para su ser. Giró la cabeza,
Ariadna, silenciosa e inmóvil, liberaba un halo de amorosa compasión. No necesitaba emitir palabra, como tampoco esperaba del joven explicación ninguna. La energía percibida se extendía en suaves matices e intermitencias. Fijó su mirada en aquel hilo que conformaba la madeja. Comprendió lo que él simbolizaba, las energías conductivas de las que la voz interior le hablara. Ya no había motivos para permanecer recostado sobre la floresta de aquel jardín. Flexionó su cuerpo e irguiéndose comenzó a recorrer con la mirada el comienzo de lo que denotaba ser un sendero de acceso a los patios que rodeaban el laberinto. La entrada al angosto camino era el único sector de aquel conjunto de patios y jardines que no contaba con la presencia de un guardia. El motivo era obvio. Ninguno de los jóvenes atenienses que habían pasado antes que Teseo por esa coyuntura tenía motivos para adentrarse en él, apresurando así el desenlace de su vida. Faltaban aún algunas horas para que la primera de las víctimas fuese obligada a trasponer el patio de entrada, desde el cual se desembocaba en el primer tramo del corredor. Para Teseo, ajeno a las especulaciones temporales dispuestas para la ocasión, la hora había sonado. Ahora podía sentir a Ariadna parada a sus espaldas. La profunda comprensión de lo que ella significaba le fue permitida. Al tiempo que encaminaba sus pasos hacia el laberinto, sus manos desenvolvieron el primer tramo de sedal. 3 de los guardias, desconcertados por el rumbo tomado por Teseo, llegaron con demora, descuidando la intersección que el jardín formaba con aquel sendero que desembocaba en los patios. Al momento de entrar en carrera, la voz de Ariadna, con potente aunque medido tono, los detuvo. Desconcertados, la miraron. ¿Ignoráis acaso que todos estos están aquí para recorrer aquel sendero? Maravillaos de poder contemplar con vuestros propios ojos aquel que sabe hacia dónde encaminar sus pasos, aún a riesgo de la propia vida. Entended que éste siempre fue esperado. Él es quien, por primera vez, realmente transita este camino. Lo acaba de abrir para todos los hombres. Antes de Teseo, solo era una huella incierta. Aquellos que habían pasado por ella solo la confirmaban en su condición con el aporte en su propia oscuridad. Ariadna entró al sendero con paso firme. Lo recorrió invadida de una profunda fuerza. Al desembocar en el patio, notó, anudado a los esquejes del olivo más próximo al laberinto, uno de los extremos del hilo entregado a Teseo. Con suavidad y atención desató aquel extremo, para luego situarse silenciosamente en la entrada del laberinto. Entre sus dedos, firmemente tomado, aquel delgado filamento resplandecía, perdiéndose en el interior de un universo en mutación. Vamos a un silencio bajo formato musical.
Todos los niveles de existencia y de conciencia necesitan de parámetros evolutivos para su expresión. A medida que el despertar monádico se torna realidad en un mayor número de individuos de este planeta, la posibilidad de una expresión más madura de los linajes jerárquicos o cósmicos comienza a percibirse. Estos linajes se tornan extensiones de las energías arquetípicas. Los patrones vibratorios que canalizan son fundamentales en el trabajo de conducción de la conciencia humana hacia la consumación del propósito único de la existencia. Cuando la mónada o espíritu ingresa en el reino humano, comienza el contacto con el patrón energético que aquí definimos como linaje jerárquico. El despertar monádico es la etapa clave para que el individuo comience a percibir el tipo de energías a expresar en el ámbito material. Los linajes jerárquicos se transforman en el marco para una determinada manifestación de la existencia del ser. La participación de uno u otro linaje en el contexto de la vida planetaria está determinado por el ciclo que la humanidad transita y las energías que deben instalarse. La energía de los signos cósmicos es la fuente que opera por medio de estos elementos. Al igual que los rayos, los linajes son catalizadores de la irradiación de estos signos. La mónada, dentro de su evolución, debe llegar al reconocimiento de su propio linaje. Es recién en esa circunstancia que su unión con la jerarquía y con las energías de su propio regente pasan a un grado superior de concreción. Las denominaciones de estas herramientas, y por ende las energías que expresan, pueden variar de uno a otro sector de la existencia cósmica o universal. Para la conciencia humana actual, los linajes revelados son 7. Los gobernantes, los guerreros, los curadores, los espejos, los contemplativos, los sacerdotes y los sabios y profetas. La energía utiliza los linajes para resolver el abastecimiento de ciertos elementos en la existencia de los planos concretos. Aquello que el plan evolutivo propone para ser consumado hoy, cimiento de etapas futuras, solo puede ser llevado a cabo por los autoconvocados, por medio de las energías liberadas por su intermedio. La capacidad de servir en cada uno de nosotros está íntimamente relacionada con la fluidez con que expresamos su esencia. Esto no significa que debamos reconocer conscientemente con cuál de ellos estamos en íntima e interna relación. Al permitir la manifestación de nuestros núcleos internos con una determinada cualidad, la esencia de aquellos linajes que deba expresarse lo hará. Al igual que todos los rayos contienen la esencia de los demás, cada linaje cósmico incluye y contiene el resto. Cuando realizamos un trabajo profundo con la energía que uno de ellos representa, estamos listos para desenvolver lo mismo con cada uno de los restantes. Vamos al segundo bloque titulado Linajes, herramientas para poner a prueba las conciencias. ¿Desde cuándo está presente el linaje de curadores en la Tierra?, le preguntan a Daniel en este estudio. Escuchamos a Daniel Gagliardo. De siempre. Todas las razas que nosotros conocemos en la actualidad, desde las primeras razas, las hiperbóreas, que fueron tanto etérico como etérico astral, ya contábamos
en esas primeras razas con mónadas de los mismos linajes que hoy están presentes. Quiere decir, todo el arco de las razas de esta gran etapa final kármica de la superficie del planeta contó con estas mónadas, con estos linajes monádicos. No eran otros linajes monádicos. Desde las razas hiperbóreas hasta la última raza, hasta la última subraza de la séptima raza, los linajes monádicos van a ser los mismos. Entonces los curadores, en la medida que se necesite, porque eso lo regula la jerarquía, es la jerarquía la que regula la actividad, la actuación, podríamos llamar, para que se entienda también un poco mejor, la responsabilidad que asumen conjuntos monádicos en relación a qué, en función de qué, y de las necesidades que se están dando en un campo de energía. Para que cierto linaje prepondere, la jerarquía, que es quien permite que se exprese más en determinados momentos o ciclos ese linaje, la jerarquía tiene que percibir condiciones y necesidades específicas. Sí. No nos olvidemos que nosotros llamamos curador, bien llamado, porque así la jerarquía nos estimuló a reconocer el lenguaje de los transmutadores de energía, pero en realidad el término cura es un término muy limitado porque solamente tiene cabida en el marco de los universos kármicos, donde la cura es la primera etapa de un proceso transmutatorio que después es mucho más amplio y ya no se llama cura en el cosmos. Nosotros llamamos cura un proceso que tiene inicio en lo que llamamos enfermedad, que es la primera etapa, la más importante de lo que entendemos como cura, pero siempre muy personalizado. Mientras que el término transmutación, que es el que realmente tendría que llevar ese linaje, no lo puede llevar. ¿Por qué? Porque todavía nosotros somos una civilización, aún al borde del agotamiento kármico para la ley evolutiva superior, somos una civilización que está siempre supeditada a mirar su ombligo, una civilización miope que mira la pelusa que tiene el ombligo. Entonces el término transmutación cabe simplemente a seres que ya trascendieron esa limitación de mirar su ombligo, que no están kármicamente limitados a estar pendientes exclusivamente de ellos. Las mónadas que trabajan con el linaje de transmutación, los transmutadores, que sería realmente el nombre que tendría que tener ese linaje, pueden expresar esa condición de un modo amplio, con las limitaciones propias de civilizaciones, cuando ya las conforman, que no están bajo ley de karma. Porque el linaje de los curadores es eso, es visto así. Hay sí que transmutar, no hay que curar. Transmutar siempre. Las jerarquías, las más elevadas jerarquías, viven proceso de transmutación. Nosotros tenemos un satélite lunar, que es una base intergaláctica, que opera en el sistema solar y que opera fundamentalmente para la Tierra, pero cuyo funcionamiento es transmutatorio. ¿Qué quiere decir a altos niveles jerárquicos? Que es una base de adaptación. Transmutar para una jerarquía no es lo mismo que para nosotros, porque transmutar para nosotros es purificar. La jerarquía ya no está bajo ley de karma, no purifica. Pero ¿qué pasa con una jerarquía? ¿Puede ingresar en un campo de energía cualquiera? No. Necesita ingresar ese campo de energía sin irrumpir. Entonces la transmutación está relacionada al término armonización. Para nosotros, la purificación y la armonización están de la mano. Para la jerarquía, armonización significa adaptación en términos de lo que nosotros entendemos como purificación. Entonces, esa base lunar sirve para armonizar, quiere decir, para adaptar las conciencias de un cierto orden cósmico a universos con los cuales aún no han hecho ciertas experiencias, por lo cual necesitan armonizar, quiere decir, adaptar la estructura de su conciencia para que cuando ingresan a donde les corresponda después de esa adaptación, de esa armonización, sean herramientas de síntesis y no de impacto para ese universo. La jerarquía hasta eso cuida en detalle. Por más que la jerarquía está fuera de la ley de karma, cuando va a ingresar en un universo donde, por ejemplo, ciertas experiencias, su conciencia no las tiene hecho con ese patrón de energía o de ley, pasa por un proceso de armonización, quiere decir de adaptación de sus estructuras. Entonces, a partir de ahí, consumada esa ceremonia, puede entrar en contacto, participar, como si siempre hubiera estado presente en ese universo. Es una ceremonia de adaptación, la transmutación y la armonización para la jerarquía.
Siempre, ¿no? Los linajes siempre tienen una participación activa y actual. Lo que ocurre es que un linaje por sí mismo no es nada, porque todas las mónadas tienen linaje. Pero si un ser todavía no está despierto monádicamente, por más que su mónada sea de un determinado linaje, tiene la limitación de que, aunque esa mónada pertenece a cierto linaje, no está despierta cósmicamente. Por lo cual, por más que la energía del linaje esté potencialmente activa o latente, según fuera el caso, el ego y la personalidad de eso ni se enteran, o en todo caso, si van a reflejar algún aspecto del linaje, lo van a hacer de un modo muy primitivo. Entonces, los linajes también sirven como herramientas para poner a prueba las conciencias en todas las etapas. En la curva descendente y más primitiva de un linaje te pone a prueba de un modo en particular. En la curva ascendente la prueba es diferente a través del linaje. Entonces, siempre están presentes, siempre es actual la participación de un linaje. Lo que ocurre, lo que hace la diferencia, ¿cuál es? Que la mónada esté despierta o no, y cuál es la relación interna que tienen ego y personalidad con alma y mónada para permitir que esa corriente energética, esa condición o cualidad que llamamos linaje, pueda también manifestarse en el espejo de la personalidad, llegado el caso. Mientras sus dedos aseguraban el sedal alrededor del esqueje, Teseo sentía cómo su conciencia era llevada a trasponer limitaciones. Al retirarse del amparo ofrecido por el olivo, pasó el cordel por sobre su hombro derecho, reteniendo a la altura de su centro cardíaco el resto de la madeja, que fue dejando girar sobre sí misma y entre sus dedos, mientras penetraba el corredor de entrada. Aquel fuerte y suave hilo regulaba incluso el ritmo de su marcha. Esto le permitió saber que aquella gigantesca encrucijada de corredores exigía su participación en el contexto de un ritual. Todo lo que fuera a transitar por aquel universo debía expresar sintonía con un orden oculto. Intuyó claramente que el éxito de aquella empresa radicaría en armonizar con aquel orden y el plan por el cual se expresaba. Había dejado detrás una caprichosa sucesión de pasajes. Por 6 veces hubo de retroceder. A medida que la madeja reducía su tamaño, comprobaba que debía compensar con atención aquel ajuste. En un principio, creyó que las variaciones de luminosidad dentro de los corredores se debían a las distintas densidades de la fronda que los circundaba. No tardó en darse cuenta que, cuanta mayor atención era capaz de desenvolver, los pasajes por los que transcurría su búsqueda contaban con una armonizante y particular claridad. A mitad de un largo corredor, tal vez el más extenso desde que ingresara al laberinto, Teseo se detuvo bruscamente. Los difusos contornos de un objeto se vislumbraban sobre la hojarasca que cubría algunos sectores del suelo, hacia finales del pasillo. Mantuvo su mirada sobre él. Decidió investigar. Teseo comprendió, por vía intuitiva, que en aquel punto se encontraba disimulado un paso. Por primera vez, desde su ingreso al laberinto, sentía cómo sus movimientos eran observados. Por momentos, una pequeña corriente de aire se hacía sentir. La misma arrastraba hasta el joven príncipe un olor que poco a poco pudo definir como algún tipo de almizcle. Cada vez que inhalaba aquel fuerte aroma, su conciencia parecía polarizarse en una vibración lenta. Comenzaba a sentirse muy ligado a su cuerpo físico. Fuertes impulsos instintivos se hacían presentes. Lentamente caminó hacia donde percibía se encontraba el oculto pasaje.
Sus ojos pudieron discriminar la angosta abertura cuando se encontraba solo a un paso de ésta. Nuevamente, aquel fuerte almizcle se hizo sentir. Teseo bajó su mano derecha. Los dedos se aflojaron y la madeja se precipitó al piso, terroso. Sin embargo, el suave hilo que provenía del exterior y que Ariadna sostenía con simbólica firmeza, aún descansaba entre los dedos alargados, rodeándolos antes de bajar perpendicularmente hacia la madeja. Crudas fuerzas primarias intentaban que aquel ser se les sometiera. Podía sentir cómo lo instaban a trasponer aquel pasadizo. Aquello era lo que realmente ocultaba el laberinto. Minotauro solo le servía para concretar sus oscuros fines. Era una eficiente herramienta de aquellas fuerzas caóticas. Extendió hacia la abertura su mano izquierda. Su brazo fue internándose en una sombría dimensión. Pudo sentir cómo era incitado a trasponer por entero aquel límite. A medida que un grueso de sensaciones lo sobrepasaban, descubría despiertas en sí mismo primitivas formas de vida. Se extendía Teseo en esta experiencia cuando un poderoso fuego pareció invadir el sector derecho de su cuerpo, principalmente sus dedos. En contacto con el sedal, acusaban aquella invisible quemazón. Un resplandor eléctrico iluminó la contraparte material de su cerebro. Una energía de orden se hizo presente, pudiendo ser claramente percibida en él. Alejándose un paso de aquella angosta hendidura, miró la madeja a sus pies, inclinándose lentamente hasta apoderarse de ella. Notó que luego de retomar su contacto con el sedal, la visión del laberinto sufría modificaciones. Los pasillos recorridos parecían tomar un simbólico sentido en su conciencia, al tiempo que la brecha oscura del muro ya no se distinguía. Caminó pausadamente hacia el pasillo que se abría a su derecha. Ahí tenemos simbolizado cómo cuando el contacto de Ariadna ya se hizo con nosotros, podemos todavía perderlo. Las fuerzas instintivas las resurgían, lo llevaban hacia la izquierda, hacia la materialidad. Con coraje pudo nuevamente percibir la iridiscencia, la energía que ese cordón, ese sedal que lo conducía hasta su alma, le transmitía. Y ahí entonces resurgió el coraje que solamente puede venir de nuestro interior para definir que su camino ya era hacia la derecha. Vamos a un silencio bajo formato musical.
Conferencia de Cosmosofía con Daniel Gagliardo en Resistencia, Chaco. En estos encuentros, Daniel Gagliardo busca remitir a los seres hacia su propia fuente interna, profundizando toda clase de temas desde la óptica interior, en respuesta a las preguntas del público. ¿Qué es la cosmosofía? Revelaciones internas que conducen al ser hacia una espiritualidad práctica, en alineación con la nueva polaridad energética planetaria. Instrucción espiritual actualizada. Serán bienvenidos el sábado 23 de agosto en Carlos Pellegrini 336. Convocatoria 16 horas, comienzo 16:30 horas, con entrada libre y gratuita. Encontranos en Facebook e Instagram como Uxim Chaco. ¿Qué es la transgresión?, le preguntaban a Gagliardo en esta oportunidad. ¿El transgresor tiene conciencia de ello? Interesante pregunta, ¿eh? Después una persona pregunta si el chino aquel que paró con una mano al ejército rojo fue un transgresor. Esto fue hace varias décadas. Y Daniel hace una analogía con las movidas idealistas. Escuchamos a Gagliardo. La transgresión es rebeldía, es un acto kármico de desgaste de energía. Es un acto kármico de desgaste de energía, de libre albedrío compulsivo. Sí, los transgresores lo único que hacen es hacer mal uso del libre albedrío, porque si estuvieran más despiertos, alineados, entenderían que lo que se le está ofreciendo ante una situación que le despierta la compulsividad transgresora es ver cómo armoniza con aquello que le molesta y no tornarse un rebelde sin causa como ese que se mató en el auto. Para no aceptar lo que la vida coloca, tenemos que tener siempre un nivel de conciencia, porque es mucho más limitado el concepto de transgresor que tenemos nosotros que la óptica de transgresión que tiene la vida interna. Nosotros solamente llamamos transgresores a seres que están manifestando una cierta condición. Para la vida interna, no cumplir con lo que la ley estimula momento a momento es transgresión. Claro, el ego y la personalidad tienen que encontrar un cierto encuadre para decir, este es un transgresor. Para la vida interna es mucho más amplio. Todos somos transgresores prácticamente acá porque donde un ser actuando, movilizando su conciencia no cumple con la ley es un transgresor. Si no hay un término medio, ¿cumplís con la ley o no cumplís? En la medida que no cumplís con la ley, estás transgrediendo, ¿qué cosa? La oportunidad evolutiva que se te da la estás vulnerando. Cuando un ser que tiene la posibilidad de ser rescatable no define su índice de rescatabilidad, su condición de rescatabilidad, desde el punto de vista interno es un transgresor, porque teniendo la posibilidad de definir su condición de rescatabilidad, por mal uso del libre arbitrio, por transgresor, por rebelde, por lo que fuera, por compulsivo en relación a la ilusión que alimentó con las fuerzas materiales, no está consolidando algo tan importante, no solo para él, sino para la tanda monádica de la que forma parte, para el planeta en el cual transitoriamente está haciendo esa experiencia. Entonces, transgresores es lo que abunda. Hay una condición, una mirada romántica del transgresor que para la vida interna no existe. Es otra ilusión del ego y la personalidad bajo ley de karma, ¿se entiende? Claro. Y esa cosa idealista, ¿viste? Esa cosa idealista que a algunas personas le damos la posibilidad de ser unos románticos idealistas que van contra el sistema, que son capaces, no sé, de regalarte una rosa, decirte te amo y van y se enfrentan al soldado que los va a matar en una movilización. Esa cosa estúpida, porque acá no estamos para hacer semejante gesto. A ver, ¿de qué? Bueno, fíjense que ese chino no era ningún romántico, Era un ser despierto internamente. En esa época, que fue anterior a los grandes cambios filosóficos y energéticos del planeta, fue movilizado internamente para hacer eso. Y su imagen fue utilizada en todo el mundo, mostrando que no hace falta, para que ciertas cosas sean enfrentadas, no hace falta un número igual, sino una condición diferente, que es diferente. Es muy diferente tener una condición diferente a igualar en número, porque a veces, para frenar algo,
Si creemos que es necesario igualar en número, vamos a ser más románticos que aquel que le pone la mano así a los cañones, como hizo él, a los tanques, le puso la mano casi en la punta de la salida del tanque y los paró a todos y no lo mataron. Esto está grabado, si lo quieren buscar, búsquenlo. Fue movilizado internamente, paró al Ejército Rojo, puso la mano delante de la boca de uno de los cañones de los tanques y pararon todos, se quedaron ahí, él no se movió y no lo mataron. Si eso no es movilización interna, porque ahí está la vida interna poniendo la mano. A ver, la vida material puede apuntarte todos los cañones, pero si la vida interna te dice poné la mano, poné la mano. Sí, pero no podemos garantizar que sea la vida interna. Claro, no podemos garantizar eso. ¿Es así? Y sin irnos tan lejos, acá, cotidianamente. Acá también. Porque a veces los transgresores tienen una propia ilusión romántica de lo que están haciendo, que no tienen paro interno. Y no sirve. Quiere decir, no tenemos que pensar que vamos a ser puestos a prueba solamente afuera en una movida. Acá también cada uno tiene que hacer una movida donde enfrentar ciertas cosas que son más peligrosas que los tanques del Ejército Rojo. Porque esos tanques son objetivos y los vemos. Pero hay cosas que tenemos que enfrentar que son invisibles y no dejan de ser tan peligrosas o más que esos tanques. Nos decía Daniel, hermano, que los transgresores son aquellos que hacen mal uso del libre albedrío. Por eso decía que todos somos transgresores porque no cumplimos con la ley. Y estamos en un momento de cierre de esta transición, que cuándo será, ni yo lo sé, solamente mi Padre, dijo el instructor Jesús. Y esto es lo que tenemos que hacer, precisamente, ¿no es cierto? Que está relacionado con lo que estamos leyendo y que precisamente, como decíamos recién, que son tiempos de ejecutar nuestra última elección, de dejar de elegir, de llegar a rendirnos ante nuestras propias energías interiores, que es lo que vamos a leer luego a continuación. Este corredor ofrecía una atmósfera vivificante. Teseo pudo percibir que esta condición se vinculaba íntimamente al estado que pudiera sostener. A medida que avanzaba por el corredor, comenzó a percibir la totalidad del laberinto como un holograma. A esta información se le sumaba la comprensión de saber espontáneamente cuál era la fuente que proyectaba y sostenía aquella configuración. Ya no había pasillos que se ofrecieran como desvíos. Todo pasillo se tornaba ahora un iluminado sendero. La conciencia podía ascender por encima del polo de proyección de aquel holograma, encaminándose a la fuente que le daba origen. La sala principal del laberinto parecía vacía. Solo una agonizante criatura fue lo que se enfrentó a Teseo. Minotauro respiraba dificultosamente. Su poder dependía directamente de que en Teseo, como había acontecido con cada una de las ofrendas humanas que lo precedieron, fuerzas análogas, y en correspondencia con su primitiva vibración, se encontraban fuera de control. Intentó embestir. Al buscar estrechar la distancia que lo separaba del joven, sus deformadas extremidades inferiores, faltas del necesario y denso alimento, se vencieron, llevándolo pesadamente al suelo. Giró sobre su abovedada espalda, exponiendo el velludo pecho y la oscura entrepierna. Clavó sus ojos en Teseo,
desde una distancia abismal, desde los ciclos y ciclos de evolución. Tal vez, por primera vez, su mirada tenía un dejo de cristalinidad. Extendió su mano a ras del suelo, en dirección a ese diferente obsequio de Minos. Ya no pretendía arrebatar nada. Para Teseo, aquello fue un ruego, un pedido que en sí mismo representaba una señal de aquella ley de expansión, bajo la cual todo lo material se alinea y puede ser conducido. Se inclinó sobre Minotauro y con amoroso ademán colocó en su mano el símbolo de lo inequívoco e infinito, aquel pequeño resto de sedal que ordenadamente ceñía el carrete. La inerte mano del mítico hombre toro se crispó para luego eternizarse en un gesto de receptividad final. Y nos despedimos entonces hasta la próxima edición de La Conciencia y el Cosmos. Un camino hacia nuestro propio cosmos interno.